Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la segunda sesión del ciclo Crisis de Civilización, Transiciones Postcapitalistas, que organiza el Instituto de Transición Rompe el Círculo, que pretende ser tanto un curso de formación como un espacio de encuentro. Los objetivos son básicamente dos. Por un lado, realizar un correcto diagnóstico del contexto histórico en el que estamos y, por otro, pensar las posibilidades para una transición más allá del capitalismo. Quien no tenga el programa del ciclo lo puede coger en la mesa. Y decir también que la primera sesión está grabada y colgada en el blog del instituto, mostoresinpetroleo.blogspot.com y rompercirculo.org. La charla de hoy lleva por título Crisis o declive del modelo capitalista sobre los límites internos de acumulación de capital. Esta charla, junto a otra como la del próximo jueves con Antonio Turiel en el Museo de Arte Contemporáneo, o una charla que dará Jorge Riesman en abril, si no recuerdo mal, está pensada para intentar afinar el diagnóstico del momento histórico en el que estamos viviendo y comprender lo singular y lo distinto de esta crisis, para que algunos nos atrevamos a llamar la crisis de civilización, si al capitalismo se le puede llamar civilización, que eso es una cosa que habría que discutir. Para esta segunda sesión contamos con Jordi Maiso, que le tenéis aquí. Es doctor en filosofía, está vinculado al CSIC y sus líneas de trabajo, según ponen cosas por internet, teoría crítica, procesos de subjetivación del capitalismo, filosofía después de Auschwitz y retos ético-políticos de la biología sintética. Bueno, en el CSIC Jordi ha organizado una serie de cursos con el título de En el horizonte de la crisis, nuevas lecturas de Marx y crítica radical del capitalismo, que son fantásticos. Allí le conocimos. Aparte es coordinador y miembro del consejo editorial de la revista Constelaciones y un montón de cosas más que tampoco tiene sentido decir. Jordi es un crack, estamos orgullosísimos de tenerle aquí y esperamos que no sea la primera vez que le veamos por aquí. Así que nada, Jordi, todo tuyo. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos por estar aquí y por la invitación. Yo no conocía el local, conocía a Emilio y sabía un poco lo que había por aquí, pero muy poco. Cuando vi este programa me impresionó, debo decir. Rara vez en el mundo académico te encuentras con un proyecto como este ciclo de formación en el que se intenta con esta seriedad, con esta amplitud, un poco de plantear las preguntas decisivas, diría las preguntas más importantes, ante las que, digamos, no podemos seguir pensando en nada sin pensar en eso, y el pensamiento tampoco basta, y esto es también importante de estos contextos, ¿no? Si no intentamos ir a la vez haciendo cosas, pues pensar tampoco sirve de mucho. Vale, voy a intentar retomar un poquito lo que se empezó diciendo la semana pasada. El tema, digamos, que me ha propuesto Emilio es un tema bastante complicado, es un tema un poquito exigente. Espero que me haga entender lo mejor posible. Se trata un poco de entender por qué situación estamos pasando y a qué responde la situación por la que estamos pasando. ¿Qué es este momento de crisis? Es una crisis que ha empezado en 2008. ¿Cuándo ha empezado? ¿Qué significa? No es que yo tenga todas las respuestas, ¿no? Pero me gustaría un poco entender las dinámicas que nos han llevado aquí. Y una cosa lanzo por anticipado. Emilio ha planteado ya en la presentación si el capitalismo puede entenderse como una forma de civilización. Yo me inclinaría a pensar que sí. De lo que estoy seguro es de que el capitalismo no es solo un sistema productivo, no es solo un sistema económico. Y espero que esto vaya quedando claro a lo largo del discurso. Empiezo, bueno. En los años que siguieron a 1989, a la caída del muro, digamos que aquellos que se obstinaban en criticar el capitalismo parecían una especie de obstinados e incorregibles que no eran capaces de reconocer el nuevo signo de los tiempos. ¿Y cuál era este nuevo signo de los tiempos? Pues era el del fin de la historia, el del fin de las ideologías, el de la imposición de economía de mercado, como aquella realidad que, sumada a la democracia, iba a poder crear un mundo unificado, un mundo pacificado, que superara las divisiones entre bloques y abriera una época de prosperidad para todos a nivel global. 2 décadas más tarde, estas expectativas, si es que eran algo más, que cáscaras vacías o proclamas, un poco como fuegos artificiales, estas expectativas hoy resultan completamente ilusorias, por no decir ridículas retrospectivamente, ¿no? Tras un breve periodo de prosperidad a crédito, lo que se revela es que este proceso ha sido más bien un proceso de modernización regresiva. El capitalismo globalizado lo que deja atrás de sí es un escenario de nuevas desigualdades,
de empobrecimiento masivo, un incremento de la población que no puede ser integrada en un sistema productivo, figuras nuevas como los trabajadores pobres, ¿no?, que han cercenado quizá la seguridad básica de la segunda mitad del siglo XX, es decir, que donde hay trabajo no hay pobreza y que donde hay pobreza no hay trabajo, y la inminencia, por otra parte, de una crisis ecológica y energética ante la que no parece haber soluciones ni alternativas. Bueno, todo esto, digamos, que ha desembocado en un encadenamiento de burbujas financieras que a partir de 2008 desemboca en una crisis global. En este contexto, digamos que consignas como sostenibilidad, allí donde son algo más que una clave de negocio, revelan un secreto que tácitamente podríamos saber todos, ¿no?, que es que este sistema no se sostiene, a largo y a medio y largo plazo es insostenible. En este contexto se podría decir que la crítica del capitalismo ya no es solamente un espectro, una cosa de locos que no saben muy bien dónde viven, y además que despierta un interés que va más allá de lo académico. Lo que ocurre es que también en este proceso, ante los problemas que estamos viviendo, que son también, como se va a ver bastante bien en el curso, fundamentalmente de orden político, económico, social y ecológico, por eso yo hablaría no de una crisis económica, sino realmente de una crisis de civilización, las antiguas expectativas en las que se basaban, digamos, las formas de oposición tradicionales, que de forma muy simplificadora voy a llamar ligadas al movimiento obrero y al marxismo tradicional, se han visto completamente desmentidas. Fundamentalmente una, la esperanza de que la emancipación social era una especie de continuación del proceso de modernización, que se trataba de confiar en el progreso, en esa locomotora de la historia, pero cambiar al piloto. El problema era la dominación de clase. Se trataba de quitar a los burgueses y poner a los proletarios, a los obreros, a controlar el proceso. Lo que ocurre, el problema, por lo que esto no nos basta hoy, es porque este modelo de alguna manera cuestionaba la existencia de la explotación, cuestionaba la existencia de la plusvalía, pero no cuestionaba las formas del capitalismo, las formas omniabarcantes, como son el trabajo, no el trabajo, digamos, de elaboración de la naturaleza para satisfacer necesidades, sino trabajo abstracto. Creo que la semana pasada visteis ya un poco en qué consistía esto, la forma de mediación específica del capitalismo, y tampoco la forma de la mercancía ni el sistema de producción. Hay una cita muy bonita de una novela de Jack London, de su novela socialista El talón de hierro, que creo que está publicada como en 1908, que resume muy bien los problemas de esta visión tradicional. Pues la leo, por si puede ser clarificador. El protagonista, Ernesto Eberhard, que se presenta como el líder del proletariado, el líder revolucionario que quiere acabar con la explotación, dice en un momento en un meeting: en lugar de destruir esas máquinas maravillosas, asumamos su dirección. Aprovechémonos de su buen rendimiento y su bajo precio. Desposeamos a sus propietarios actuales y hagámoslas caminar nosotros mismos. Eso, señores, es el socialismo. Una corporación más económica que todas las que han existido hasta ahora en nuestro planeta. El socialismo continúa la evolución en línea recta. Bien, diríamos que confiar en una continuación de la evolución en línea recta, podemos saberlo hoy, es lo que nos lleva derechitos contra la pared, contra un muro. Ante la crisis social, energética, ecológica a la que nos enfrentamos, no podemos confiar en nadar con la corriente. Nadando con la corriente no iremos a ningún sitio. No podemos confiar en la locomotora de la historia, sino que, como decía Benjamin, como repite también Jorge Richman en alguna ocasión, tenemos que buscar los frenos de emergencia. Bueno, digamos que la característica hoy, podríamos decir, el cambio con respecto a lo que pasaba después de 1989, es que probablemente hoy casi nadie se atrevería a decir, algunos se atreven, pero eso es otra cuestión, casi nadie se atrevería a decir que el capitalismo pueda traer bienestar para todos, porque nadie se lo creería. Probablemente ya nadie se lo creería. Sin embargo, la situación es tan irracional, es tan absurda, y este es el problema en el que quiero entrar fundamentalmente, que aún así todos parecen estar de acuerdo en seguir adelante con el mismo modelo que nos ha traído hasta aquí, hasta haber arrasado con todo. Un ejemplo muy plástico de esto
lo conocemos muy bien en la Comunidad de Madrid, es combatir el capitalismo de casino con Eurovegas. Al final no ha salido, pero este es el modelo, ¿no? Sigamos hinchando burbujas, sigamos haciendo lo mismo, un poquito más de aire por un par de semanas más, a ver cuánto puede durar esto y a ver cuánto podemos sacarnos, los que cortamos un poco el bacalao, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Pues da lugar a una especie de fuga psicótica de la realidad, ¿no? Y esto creo que se explica muy bien si vemos cómo se trata públicamente en los discursos mediáticos, en los discursos políticos, cómo se ha tratado la crisis y cómo se sigue tratando. Si recordáis, en 2008, cuando esto estalló, lo que se decía en la Unión Europea es que la crisis no es asunto nuestro. Es una cosa de Estados Unidos, es una cosa de sus hipotecas basura. Aquí estamos de maravilla. La variante española, supongo que todos lo sabéis, era todo esto es culpa del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Al mismo tiempo, evidentemente, ha proliferado un discurso en el que se dice que la crisis sería una especie de consecuencia de la ambición y la codicia de los especuladores, de los banqueros, consecuencia de malas prácticas empresariales o políticas, resultado de una élite financiera, bancaria y política que básicamente consiste en una serie de personajes corruptos que no saben hacer las cosas. Es decir, sería un problema de management. En sí el sistema sería impecable. Esta es, yo diría hasta hoy, una de las lecturas predominantes incluso en los medios que se consideran de izquierdas. El problema es que efectivamente, si uno piensa en cosas como las preferentes, hay malas prácticas, hay élites corruptas, implacables y asquerosas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero hay que aprender a separar el grano de la paja, si queremos entender lo que está en juego. Hay que saber por qué en el último escalón de créditos basura, los encargados de vender las preferentes se los vendieron incluso a sus parejas, incluso a sus padres, incluso a sus primos. Hay que distinguir un poco estos dos planos. Bien, sigo. Complementariamente, otra lectura de la crisis a escala internacional es que todo sería culpa de la Unión Europea, de la política monetaria del euro y de los que la gobiernan, ¿no? Pues Merkel, el Deutsche Bank, etcétera, que generalmente ha llevado a resurgimiento de movimientos nacionalistas, de tonos xenófobos, un intento, digamos, podríamos decir directamente fascista, de recuperar una soberanía nacional que ya no tiene ninguna base real, ese es el problema, en los procesos económicos, ¿no? Y otra lectura muy extendida y peligrosa en cierto punto es creer que la crisis es una mera turbulencia en el cielo de las finanzas, que no tendría nada que ver con la economía real, que la solución sería volver a esta economía real como si fuera algo completamente separado de ella, como si fuera una fuente eterna de salud y valor y trabajo para todos, ¿no? Que es de alguna manera lo que plantean las lecturas neo-keynesianas y socialdemócratas que dominan pues, una parte importante de los discursos y también supuestamente de los discursos de oposición al neoliberalismo. Sucesivamente hemos oído que esta crisis era la peor desde el año 2000, desde el año 73, desde el año 29, la peor de toda la historia, y a la vez lo que se viene repitiendo, es decir, el gobierno actual desde luego lo repite, pero es algo que se dice en Europa desde el 2010, es que lo peor ha pasado, que ahora solo falta la recuperación del mercado de trabajo, que sin embargo llegará pronto, en un año, en 2 años. Esto se dice desde el 2010. Sin embargo, estos pronósticos, estas esperanzas, no se justifican realmente. Lo que todos tienen en común es que hablar de la crisis sería hablar de una especie de accidente. Las crisis son accidentes más o menos cíclicos porque el capitalismo es un sistema que funciona por ciclos, ¿no? A veces las coyunturas son favorables, a veces son desfavorables, a veces hay expansión, a veces hay recesión. Según esta lectura, lo importante es la salida del túnel. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué viene después? Las crisis serían, claro, transiciones hacia otro modelo de organización de la generación de plusvalía, porque en eso consiste el capital, para garantizar una vuelta al curso normal de las cosas, a la normalidad. ¿Qué es la normalidad? El crecimiento y el empleo. Estas son categorías que no se meten en cuestión. Según estas lecturas, las crisis vienen y van, pero el capitalismo sería eterno. Y por eso lo que importa, a nivel de muchos analistas, no es, digamos, lo que está pasando, entenderlo, explicarlo, sino más bien qué vendrá después, ¿no? Porque esta crisis pasará como todas las crisis tan aburridas que la precedieron. ¿Qué viene después? Es lo que interesa. ¿Quién gana y quién pierde?
¿Va a ser el milagro económico africano? ¿Va a ser el nuevo gigante chino? ¿Va a ser una especie de revitalización de Occidente desde la figura de, digamos, del trabajador hiperflexible, el fregaplatos americano, yo qué sé? El problema es que esta lectura, digamos, de las crisis como un eterno retorno asume que el capitalismo se mueve en el vacío. Asume de alguna manera que no hubiera historia. Y la cuestión es, si esto fuera así, ¿por qué las soluciones a las crisis del 29 y del 73 son completamente impracticables hoy? Es decir, que el Estado se haga con el mando de la economía, ponga en su caso una economía de guerra si hace falta, o la financiarización de la economía buscando, digamos, una forma de financiar las exigencias de un sistema productivo que ya no puede sostenerse por sí solo. Pues no funcionan porque la dinámica del capitalismo es una dinámica histórica, imparable, que se caracteriza por el crecimiento constante y que desata un proceso histórico irreversible. El problema de la crisis hoy es que es una crisis mundial, planetaria, porque el capitalismo ha engarzado toda la economía mundial. No hay una fuera, y por eso no es tan fácil que venga otro sector, digamos. No nos podemos creer que lo que está pasando en España no tiene nada que ver con lo que puede pasar en Estados Unidos o en China. No podemos creer que el futuro va a venir de China, porque China depende de nosotros tanto como nosotros de ellos. En fin, el problema es que esta línea, digamos, histórica imparable, irreversible, evidentemente tiene un límite externo. El límite externo pues son la finitud de los recursos del planeta. No se puede crecer constantemente, porque el planeta es finito, los recursos son finitos. La crisis energética, el pico del petróleo, el pico del gas es evidente, ¿no? El problema es que probablemente el capitalismo tiene también un límite interno. Y esto es de lo que se trata, de entender si este límite interno se ha alcanzado, si lo que estamos es, digamos, ante una crisis pasajera o ante un momento en el que, digamos, las formas de socialización, de generación de plusvalía en el capitalismo tienden a estancarse y ya no pueden seguir funcionando como antes. En realidad hay una fase de lenta descomposición. Esto no quiere decir que el capitalismo se acabe mañana, la semana que viene, dentro de 5 años, pero simplemente que va dejando de funcionar y se va resquebrajando, y esto, como veremos, no es necesariamente una buena noticia, si no pasa nada más que esto. No es que... Quedará claro lo que quiero decir con esto, espero, a lo largo de lo que voy a contar. Lo que quiero decir básicamente es que la crisis no es una estafa. No es un proyecto de las élites políticas o financieras para recartarnos todo y amargarnos la vida, que con la crisis están haciendo políticas que hace tiempo que querían hacerse. Quiere decir que con la crisis también se están pudiendo hacer cosas que sistémicamente a lo mejor venían siendo exigibles antes. No sé si esto quedará claro, si no podemos discutirlo. La cuestión es que la crisis, es lo que quiero decir, tiene un elemento real, objetivo, no depende de las voluntades de los actores. Lo que está en juego en ella es nada menos que el capitalismo como un todo. Y el capitalismo no es nada externo, no es el proyecto de los políticos, de los bancarios, de las élites empresariales, sino que es nuestra forma de vida. Nuestras formas de existencia social, nuestras formas de pensar, nuestro deseo está filtrado por el capitalismo. Nuestro miedo también. Y si alguien tiene alguna duda de esto, pues podemos salir a la calle y preguntar a la gente qué es lo que quiere. Lo que nos van a decir la mayoría es que quieren trabajo, quieren salarios, quieren dinero y quieren consumo. Y eso es el capitalismo. El capitalismo no es una cosa de fuera. Lo que todo el mundo quiere es que vuelva a haber creación de empleo. Pero el empleo, como está organizado socialmente, eso es la salvia de la que vive el capitalismo. Creo que ya se explicó la semana pasada lo que es el trabajo abstracto. Lo interesante es que esta crisis, digamos, actual, tiene alguna consecuencia positiva. Fundamentalmente un mayor índice de politización, de ganas de entender lo que pasa, ¿no? El verse de alguna manera tan afectado por esto lleva a que surjan fuerzas cada vez mayores para intentar entender lo que está pasando, intentar también ver cómo puede uno oponerse a ello, que no le quiten lo poco que tiene, que no se vea privado completamente de sus recursos, precisamente en un momento en el que hay más riqueza que nunca. Perfectamente comprensible y perfectamente legítimo, ¿vale? Lo que ocurre es que para entender lo que está en juego
no basta el accionismo y no bastan las consignas políticas. Necesitamos un poquito de reflexión, necesitamos un poquito de teoría, y no sería una teoría cualquiera, sino que tendría que ser una teoría que entendiera cuáles son las leyes que rigen la dinámica del sistema económico, de la sociedad capitalista como un todo, y así evitar, digamos, de alguna manera poder intentar entender de forma concreta y de forma histórica en qué consisten los procesos sociales que estamos viviendo, para permitir ir más allá de un descontento y de una indignación que da voz a sufrimientos reales, a padecimientos reales, pero que a menudo se queda en una rabia que no sabe lo que quiere y que puede desencadenar dinámicas peligrosas, regresivas, ¿no? Y el ejemplo más claro que vemos es el auge de las extremas derechas en toda Europa. La revuelta de los Forconi en Italia, de la que por cierto no habló prácticamente ningún periódico español hasta que ya habían pasado 2 semanas, es un ejemplo muy claro de esto. Lo que está pasando en Francia, cuando no solamente el Frente Nacional gana votos, sino que digamos que el mayor portavoz del Frente Nacional es el ministro del Interior de un gobierno supuestamente socialdemócrata, pues estas son las cosas que dan miedo, ¿no? Y es el mayor portavoz porque la gente quiere eso. Bien, para evitar, digamos, creer que la crítica a lo que está pasando es una especie de digamos, vómito de frustración, lo que necesitamos es entender. Necesitamos un poquito de teoría, necesitamos enfrentarnos con cómo funciona este cotarro. Y voy a intentar explicarlo lo mejor posible. Para ello me voy a apoyar en un grupo de teóricos que se hacen llamar, digamos, los teóricos de la crítica del valor. Ya se ha hablado de ellos la semana pasada. Emilio los conoce también bastante bien. Es un grupo, digamos, que creo que es interesante porque surge en los años 80 en una serie de revistas. Es gente que está, lo digo simplemente de paso, al margen de la universidad. Su líder, Robert Kurz, que murió en 2012, eligió deliberadamente trabajar en una imprenta de periódicos por la noche antes que meterse digamos, en el mundillo académico. Y digamos que en un momento en el que parece que nadie quería hacer nada más que dejarse arrastrar por la bonanza del capitalismo, a partir del año 90, este grupo de teóricos explicaron, a mi juicio mejor que nadie más, lo que está pasando. Vinieron a decir que el fin de la Guerra Fría suponía la entrada en la fase final del capitalismo. Bien, intentaré explicar un poco someramente, es a lo que me voy a limitar, en qué consisten un poco sus tesis y cómo, aunque se muevan a un nivel bastante alto de abstracción, tienen mucho que ver con nosotros y con lo que estamos pasando. El punto de partida de este intento, digamos, de replantear y de continuar la crítica de la economía política es explicar que lo específico del capitalismo no es el dominio de una u otra clase, no es eso el proyecto de la política, no es el proyecto de la gestión empresarial ni de los bancos, no es una historia de buenos y malos, sino que es una determinada forma social. Perdón, esto no quiere decir que no haya buenos y malos, simplemente que, sobre todo, que no haya malos. Buenos es ya más difícil. Malos hay, está claro, pero no es esto, no es un problema, digamos, de gente con codicia o ganas de amargar la vida o de chupar la sangre al personal. Es un problema de formas de socialización, de formas de puesta en sociedad de distintas categorías que pasan a configurar lo que constituye las formas de existir en la sociedad, ¿no? Lo que determinan las formas de ser y las condiciones de la existencia en sociedad. Estas categorías básicas, específicas del capitalismo, son el valor, el trabajo, la mercancía y el dinero. Algunas de ellas, el trabajo, la mercancía y el dinero, existían antes del capitalismo, está claro, pero no significaban lo mismo. No significaban lo mismo en absoluto. Es importante subrayar que lo que han hecho estas categorías es realmente construir toda una forma de civilización, no solo un sistema productivo. De los imperativos que imponen estas categorías vienen, entre otras cosas, solamente para tenerlo presente, toda la organización del espacio en el urbanismo que conocemos cambia con la imposición del capitalismo a partir del siglo XVII y XVIII. Los sistemas de transporte y comunicación, como el ferrocarril, no hubieran sido posibles
sino que voy a explicar a continuación del capitalismo. Solamente el sistema de comunicación del ferrocarril llevó, por ejemplo, a que los relojes de diferentes ciudades se sincronizaran. Hasta entonces cada ciudad tenía su reloj, pero funcionaba distinto de los otros. Solamente la necesidad de que el sistema productivo superara, digamos, los ritmos naturales del día y de la noche, llevó a que fuera necesaria e impostergable la creación de la luz eléctrica. Y solamente esto llevó a la creación de una separación entre trabajo y tiempo libre, en la que por supuesto el tiempo libre se convierte en algún momento en una fase más de la socialización, una fase más del sistema productivo, concretamente en el siglo XX, hacia los años 20. Cuando pensemos que la palabra negocio, lo que significaba en latín, era simplemente la negación del ocio. El ocio es algo que, como lo entendían probablemente los antiguos romanos, ya ninguno de nosotros lo hemos conocido, por desgracia. Y aquí estamos un domingo por la tarde, por otra parte, ¿no? Bien, no me enrollo más con todo esto. ¿En qué consiste lo específico de estas categorías en el capitalismo? Si existían ya antes, ¿no? El trabajo, no el trabajo abstracto, pero el trabajo concreto existía. El trabajo abstracto, ya sabéis, que os explico la semana pasada, es el gasto de energía humana ligada al desarrollo del nivel de productividad, el trabajo, ligado al tiempo de trabajo normal, decís vosotros, digamos socialmente necesario, o en un determinado estadio de la evolución de la productividad. Lo específico del capitalismo, digamos, es que no está al servicio de la satisfacción de las necesidades materiales y sociales, que no está al servicio del crecimiento de las fuerzas productivas. Esto es un efecto colateral de una lógica que lo único que busca es la valorización del valor. ¿Qué quiere decir esto? Muy sencillo, hacer de un euro dos. Lo único que busca es este proceso de valorizar el valor. ¿Cómo se explica esto? Es el paso, digamos, de un sistema que buscaba satisfacer necesidades en el que las mercancías se intercambiaban por dinero para obtener otras mercancías. Una persona producía tomates, podía vender esos tomates si no los intercambiaba directamente, y con el dinero que obtenía compraba, pues si nos ponemos en un ejemplo italiano, que parece que es donde surgió el capitalismo, compraba pasta para hacerse una pasta, una salsa de tomate, ¿no? Lo que ocurriría es que en algún momento se produjo un vuelco. Y ya no se trata de cambiar mercancías por dinero para adquirir otras mercancías, aunque la actitud, digamos, la acción consciente de los productores puede hacer esto. Se desencadena una lógica autónoma en la que se trata de invertir dinero en una mercancía para obtener más dinero, independientemente de qué sea esa mercancía, de para qué sirva y de quién esté comprando o vendiendo. El ejemplo que pone Kurz de cómo pasó esto es muy interesante, ¿no? Porque se suele pensar que el origen del capitalismo pues fue la máquina de vapor y tal, que esto es del siglo XIX, es el desarrollo de fuerzas productivas, y viene a decir, no, el Big Bang de todo esto son fuerzas destructivas. Y concretamente serían las armas de fuego. Las armas de fuego surgen en un momento, dice Kurz, en el que, digamos, la defensa de unos estados de otros ya no puede abastecerse. En el momento en el que un estado tiene armas de fuego, pensemos, el estado vecino no puede abastecer lo que cuesta producir esto basándose simplemente en estructuras locales y descentralizadas, sino que necesita todo un modelo de creación de la economía, digamos, de reorganización de la economía. Ya no basta la reproducción agraria local, sino que hace falta, digamos, un producir constantemente más. El objetivo no es satisfacer necesidades, sino ir acumulando para poder ir reinvirtiendo una escalada constante de armamento cada vez más complejo. Sé que es un poco, lo estoy contando todo muy deprisa y perdonadme, pero no puedo extenderme demasiado. Digamos que se trata de una lógica por la cual los estados, en primer lugar, pasan a necesitar cobrar impuestos de los agricultores que ya no van a estar en especie, sino que van a estar en dinero, porque lo que necesitan no son especie, no son bienes, no son satisfacer necesidades, sino es dinero para reinvertir en crear cañones, en crear sistemas de defensa. Y esta lógica se va autonomizando. Por otra parte, soldados, la palabra soldado viene de soldo,
y es el primer trabajador asalariado es el soldado, aparentemente. Esta lógica, digamos, de producir no para satisfacer necesidades, sino para crear una especie de lógica sistémica de acumulación como fin en sí mismo, se va autonomizando, evidentemente da un vuelco cualitativo con la revolución industrial, y se desgaja, digamos, del resto de actividades sociales y pasa a controlar la totalidad de la vida social. De alguna manera es una especie de dominio sin sujeto. La economía, como la vemos hoy, es una esfera separada de la sociedad, algo completamente absurdo. El único sentido de la economía sería que no existiera para sí, sino que existiera para poder reproducir la vida de quienes viven en una sociedad. Todo lo contrario ocurre cuando los políticos hablan de lo que exigen los mercados como si fueran una especie de deidades como las de la mitología griega, ¿no? Se trata un poco de ver que lo que dicen estos mercados es designio inapelable ante la que todos los políticos y todos los expertos enmudecen, para todo lo demás hablan constantemente, pero cuando habla un mercado todos se callan, y de lo que se trata es un poco de ver cómo uno se puede adaptar a sus designios, cojear detrás de lo que imponen, de alguna manera. Es decir, esta lógica de autonomización de una lógica sistémica de producir como un fin en sí mismo, producir además un beneficio que no es para que los capitalistas vivan mejor, aunque viven mejor, evidentemente, pero el objetivo del beneficio es reinvertirlo en mantener la maquinaria de producción en movimiento. Es una lógica sacrificial, podríamos decir. Es casi una religión. De hecho, hay un texto muy interesante de Walter Benjamin de 1919 que se llama Capitalismo como religión, que es el primero quizá que ve estas cosas con esta claridad. Es una lógica sacrificial porque es completamente indiferente a las necesidades humanas y a los límites biofísicos del planeta, pero se sirve de los seres humanos, de sus necesidades y del planeta, y los reduce a un material, a mero material, para su proceso de valorización. Es por esto, por lo que yo creo que sigue siendo muy actual la imagen de Marx de que hasta hoy toda la historia ha sido prehistoria. ¿Prehistoria por qué? Porque nunca hemos tenido la posibilidad de organizarla conscientemente. Y solamente cuando se puede organizar de forma consciente, de acuerdo con las necesidades de quienes viven y tienen que reproducir su vida, podremos hablar de una historia. Bien. Esto sería, simplificado hasta lo ridículo, si me permitís, digamos, la lógica categorial en la que se mueve el capitalismo, digamos, en la que se podría mover también una crítica al capitalismo muy básica. Lo importante es que, claro, que el capitalismo no es una estructura estática, lo había dicho ya al principio, es una dinámica, es un proceso. Está marcado por una dinámica evolutiva a la que ha llevado, por ejemplo, que el tipo de pobreza que tenemos hoy es una pobreza en medio de la abundancia. Cuando había escasez, en contextos precapitalistas, no había el tipo de pobreza que se puede conocer hoy, por ejemplo, en las favelas. Eso es un resultado del capitalismo, no hay una fuera del capitalismo. Desde luego ya no lo hay. Y bueno, la idea es que la historia de este capitalismo ha sido la historia de un proceso que se suele llamar modernización, que consistió en organizar el mundo según criterios capitalistas y someterlo a su ciega lógica, a su ciega dinámica, de un desarrollo de las fuerzas productivas guiado por un régimen de competencia, que los diferentes productores compiten entre sí por hacerse con el mercado, ¿no? Y esto alcanza un nivel planetario. El problema es que en el capitalismo no hay paralelos históricos. No se puede hablar de que las crisis vayan y vengan, ¿no? Los ciclos económicos no se repiten, nunca. Por eso, como decía, no sirven las soluciones de la crisis del 29 y la crisis del 73 para hoy. No pueden servir, no responden a los problemas que tenemos ahora. El constante imperativo de crecimiento da lugar a un proceso irreversible. Y el marco en el que tienen que realizarse las categorías de la economía política, las categorías, digamos, fundamentalmente de la plusvalía y del valor, nunca permanece idéntico. Nunca, la valorización del capital nunca comienza desde fuera,
sino que para poder seguir, desde cero, perdón, para poder seguir adelante, y esta es la dificultad con la que se encuentran hoy los gestores de la crisis, es que debe superar el crecimiento, la plusvalía debe superar el nivel alcanzado. Es imposible caer por detrás del grado de integración planetaria que tiene el sistema ahora, y no es posible tampoco caer por debajo del nivel de desarrollo de las fuerzas productivas alcanzado. ¿Por qué? Porque hay un régimen de competencia. No sé si todo esto queda claro, soy consciente de que esto es muy abstracto a lo mejor, pero espero que se me pueda seguir de alguna manera. ¿Qué significa esto? Bueno, fundamentalmente lo que significa esta imposibilidad de repetirse, tener que responder al estado del capitalismo hoy, como lo tenemos hoy, y intentaré explicar ahora a continuación qué significa como lo tenemos hoy, lleva a Kurz, ¿no? Y a la gente que ha trabajado con él, Ansel Jape, Roswitha Scholz, Klaus-Peter Orlik, muchos otros, a replantearse qué son las crisis. ¿Qué son las crisis? No serían únicamente interrupciones pasajeras de la acumulación que se repiten como ciclos coyunturales o transiciones más o menos dolorosas a un nuevo sistema de acumulación, sino que en cada fase histórica las formas de acumulación tienen que adaptarse al nivel de productividad alcanzado. Y el paso tendencial de la acumulación real al capital ficticio, que es lo que significa pues, todo esto de que se habla de la economía financiarizada, de las burbujas financieras, etc., responde a un proceso real, a dificultades reales marcadas por la pérdida de sustancia del capital, por una contradicción que estaba a la base de la lógica dinámica del capitalismo, y voy a explicarla ahora, que llega, digamos, a un punto en el que difícilmente puede seguir adelante. ¿En qué consiste este problema, digamos? Bueno, pues espero que esto haya quedado claro. El objetivo de la producción como fin en sí mismo no es satisfacer necesidades, sino un ciclo incesante en el que el trabajo valoriza el capital y el capital tiene que volver a emplear el trabajo. Solamente así hay salarios, solamente así hay sueldos, solamente así hay consumo. El problema es que llega a un punto en el que el desarrollo lineal, acumulativo, irreversible, no puede seguir con esta lógica. ¿Por qué? Digamos que para que la plusvalía pueda realizarse, los productos del trabajo abstracto tienen que venderse. Y se vende en un mercado regido por la competencia. Es decir, la plusvalía solamente puede realizarse en la competencia. ¿Cómo puede un productor imponerse en una competencia? Vendiendo el mismo producto más barato que los otros. ¿Qué significa esto? Pues que se desata una lógica imparable, y en esto consiste la lógica imparable de la que estoy hablando todo el tiempo, irreversible, por el desarrollo de la productividad, por la sofisticación de las fuerzas productivas. ¿Qué quiere decir? Pues una dinámica, digamos, fatal, ¿no? Cuanto más productivo se es, ahora se habla mucho de competitividad, lo que se quiere decir es lo mismo, poder competir con el nivel de productividad alcanzado, menos cuesta producir. Es decir, en cada avance en la productividad, el primero en poner en juego este avance sale ganando en la competencia porque es capaz de producir el mismo o un mayor número de mercancías con menor coste. ¿Qué quiere decir con menor coste? Empleando menos trabajo, generalmente, teniendo que pagar menos salarios, de forma más rápida, más producto, más deprisa, con menos gente. Eso es incrementar la productividad. Lo que ocurre es que cuando otros productores lo imitan y se establece un nivel de productividad común más alto, baja la tasa general de beneficio y se relanza la carrera hacia el siguiente avance. Esta es la lógica imparable, cada vez más deprisa, cada vez por menos costes. Claro, el aumento de productividad tiene lugar por el desarrollo de tecnologías, espero que esto estuviera claro, que hacen que se pueda prescindir cada vez más del trabajo humano. Pero como habíamos visto la semana pasada, la sustancia de la actividad del capital es el trabajo abstracto. Si no se produce trabajo, si el trabajo deja de ser necesario por la lógica productiva, este trabajo que deja de ser necesario no puede quedar libre, porque el sistema no vive de otra cosa. Y conforme el trabajo abstracto mengua, crece la necesidad de capital.
Esta es un poco la lógica perversa. No sé si ha quedado claro. De todas formas, todo lo que voy a hablar, que me queda bastante, va a ser un poco intentar explicar lo que significa esto concretamente. Esto es a nivel de lógica, digamos, la contradicción, el límite interno, digamos, de la lógica del capital, como un nivel de desarrollo en el que ya no puede reabsorberse suficiente fuerza de trabajo como para volver a poder activar la acumulación del capital como fin en sí mismo, ¿no? ¿Por qué ocurre esto ahora y no ha ocurrido antes? Sería la primera pregunta, ¿no? Bueno, pues de alguna manera podría decirse que hasta ahora el aumento de la producción y la expansión a nuevos mercados permitía compensar la disminución del trabajo socialmente necesario, porque aumentaba la necesidad de producción y aumentaba también el número de productores. El caso de Manual es lo que se suele llamar el Fordismo, el Taylorismo, con el que se responde a la crisis del 29, la producción en cadena. Claro, lo que el Fordismo y el Taylorismo lo que hablan es de una racionalización, esta es la palabra clave que se sigue usando todavía hoy, de los procesos productivos, ¿no? Esta racionalización quiere decir que en la cadena de montaje pues tienen que calcularse cuántos movimientos hace el operador, que no haga ninguno superfluo, que se pueda... Una eficiencia total en la producción, un coste mínimo, una eficacia total, ¿no? Esto hizo que los productos que se producían entonces, ¿no? Pensemos, los productos con los que hemos crecido, todos yo creo, automóviles, neveras, lavadoras, ¿no? Esto hizo que sus precios se redujeran muchísimo, que cambiara completamente la aportación al valor de estos productos. Cada automóvil, cada nevera, cada lavadora reducía el coste de trabajo necesario para producirlo y con ello su contribución a la masa de valor total. Pero el objetivo que buscaba el aumento de la productividad, el abaratamiento de los costes para poder conquistar el mercado, tuvo un efecto colateral por el régimen de la competencia, que es que las mercancías, estas mercancías, los coches, fundamentalmente dejaron de ser un artículo de lujo y pasaron a convertirse en un artículo de masas. El mercado de automóviles, de neveras y de lavadoras pudo expandirse tanto que podía seguir el ritmo del crecimiento de la productividad que abarataba las mercancías. Y además que generaba muchísimo trabajo. De esta manera compensaba la disminución de la masa de valor y creó eso a lo que hoy muchos quieren volver, ¿no? Que es el capitalismo de consumo, asociado al modelo de estado de bienestar, que generó lo que se suelen llamar los milagros económicos de posguerra, que permitieron además pues, un aumento de los salarios y demás. ¿Qué ocurre? Pues que con el paso, con la ulterior racionalización, el ulterior incremento, optimización de la eficacia de los procesos productivos, fundamentalmente con la microelectrónica es básicamente todo lo que tenga que ver con microchips, informática, fundamentalmente, desde los telefonitos y las grabadoras hasta el ordenador portátil, las tabletas, lo que os dé la gana. Esto da lugar a un vuelco tal en la productividad que este proceso se rompe, que ya no puede compensarse como antes por expansión a nuevos mercados o por expansión a mayor número de productos. A expansión a nuevos mercados fundamentalmente no, porque casi todos los mercados están copados. No quedan muchos más que conquistar. Digamos que la microelectrónica supone un incremento tal de la productividad y un abaratamiento tal de costes que ya no se puede movilizar suficiente fuerza de trabajo como para compensar el trabajo necesario de cada mercancía. ¿Por qué? Porque tras los modelos de procesación de la información y la comunicación ya no hay millones de trabajos secundarios, y como podía haber en el Fordismo, sino procesos tecnológicos automáticos, máquinas de información y medios que ya no necesitan a los seres humanos. Digamos que el trabajo se vuelve cada vez más superfluo. El problema es que por primera vez el ritmo en el que el trabajo se vuelve superfluo es más rápido que el abaratamiento de las mercancías y que la expansión de los mercados. Es decir, la oferta de mercancías se hincha muchísimo y la oferta de trabajo se encoge muchísimo. Tenemos un montón de chatarra, por decirlo claramente. Y lo que no tenemos es suficiente trabajador asalariado para poder comprarla, porque es para lo único que se les quiere, para que las compren. No hacen falta ya como productores. Pero claro, si no hacen falta como productores, ¿cómo van a poder ser consumidores? Aquí está un poco el quid, ¿no?
es un absurdo, digamos, y así lo dice Kurz, es un absurdo, literalmente. Se producen chatarra que queda inutilizada porque la productividad ha llegado a ser demasiado alta para las capacidades que tiene el sistema de emplearla. Se producen demasiados bienes con demasiado poco trabajo y cada vez más gente se ve reducida a un nivel de pobreza que hasta hace poco apenas cabía imaginar y que además en un régimen, digamos, de producción de posibles medios para satisfacer las necesidades básicas sin ningún precedente. Es completamente absurdo, de alguna manera. Y no hay otra manera de llamarlo, digamos. El problema es que esta contradicción lleva, de alguna manera, el sistema de producción de plusvalía prácticamente a un punto muerto. Y en este contexto, el paso al predominio de la economía financiera no es, como se suele decir hoy, una especie de excrecencia tumoral que chupa la sangre a la economía real, no es una especie de la sana economía real, no es un producto de la codicia de los banqueros y los especuladores, sino que responde a una exigencia sistémica de este sistema absolutamente autodestructivo y absolutamente irracional. ¿Por qué? Porque conforme, lo he dicho antes, conforme disminuye la capacidad de trabajo, aumenta la necesidad de financiación para poder poner la maquinaria en marcha. El aumento de la productividad hace que para poder seguir produciendo al nivel más alto alcanzado, sean necesarias mayores inversiones, más maquinaria, más investigación, más innovación. Pensemos en todo lo que se habla, incluso los gobiernos socialistas son expertos en esto, en I+D. ¿En qué consiste la I+D? En aumentar la productividad, aumentar la competitividad, que nadie se engañe. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ya no depende del Ministerio de Educación, no depende del Ministerio de Ciencia, depende del Ministerio de Economía y Competitividad. Esto es completamente de lo que se trata, ¿no? Hay que movilizar todos los recursos para poder seguir innovando. Esto es carísimo. Esto es carísimo y ya no puede, los costes previos para poner esta maquinaria en movimiento no pueden pagarse con beneficios ya logrados. Necesitan echar mano de expectativas de beneficio futuras. Y estos son los créditos. Estos son los créditos. Esto es lo que lleva a la financiarización de la economía, que supone evidentemente una ficcionalización y termina por crear una verdadera bola de nieve. Una bola de nieve cuyo absurdo retrospectivamente está clarísimo. Esto, de alguna manera, no podía durar, ¿no? Porque la deuda debe ser siempre mayor. La base de crédito que se necesita es cada vez más grande y hace que el sistema sea cada vez más frágil. Los beneficios ya no se usan para reinvertir, sino para pagar hasta donde se pueda la deuda contraída. El problema es que la anticipación de ganancias futuras mediante el crédito es lo que ha permitido compensar, lo único que ha permitido compensar en la crisis de sobreacumulación, que fue la crisis del 73. Es lo único que ha permitido el bienestar, que por lo menos mi generación es lo único que ha conocido prácticamente, y el capitalismo de los últimos 30 años, a escala mundial. Cuando España se reincorpora, digamos, al mercado común, como se le solía llamar en los años 80 a la Comunidad Europea, ya solo existía esto. Y a esto responden también las políticas neoliberales, responden de forma particularmente cruda, brutal y salvaje, pero responden, digamos, a exigencias sistémicas. Eso no quiere decir que Margaret Thatcher, Reagan o Aznar sean más simpáticos, o que haya que perdonarles todo porque pobrecitos solamente hacen caso del sistema, ¿no? Ni mucho menos, ¿vale? Pero responden a exigencias reales. ¿Qué ocurre? Pues que el crédito por algún tiempo pudo posponer el momento en el que el capitalismo alcanzaba sus límites sistémicos, pudo insuflarle aire, pudo permitir que viviera más allá de lo que parecía su fecha de caducidad, pero no pueden eliminar este límite, no pueden. En último término, el problema se desplaza de la sobreproducción de los años 70, con la que no podían, digamos, salir adelante los estados, a los mercados financieros. Conocemos el proceso, ¿no? Una brutal precarización del trabajo, una brutal bajada de salarios, un brutal caso de endeudamiento privado. España es uno de los países que más endeudamiento privado tenía, ¿no? Porque solamente así podían, digamos, intentar satisfacerse los créditos ya contraídos de la forma, digamos, presionar a la producción, ¿no? De la forma más eficaz posible, ¿no? Lo que ocurre es que el crecimiento de los mercados financieros nunca fue
el crecimiento de la capacidad de consumo. Nunca fue un crecimiento basado en la creación real de valor, nunca fue un crecimiento basado en la circulación de mercancías y en la venta de mercancías, sino un subproducto de una economía basada en burbujas financieras. Toda la economía de eventos, digamos, de Barcelona 92, los mundiales, por ejemplo, en Brasil, este verano y tal, es un modo de acumular inversiones, fundamentalmente para crear nuevas burbujas. Incluso la producción científica funciona en gran medida por creación de burbujas, que llevan estallando desde 1982 en México. Es un proceso que ha ido desde la periferia hacia el centro. Hemos tenido México, hemos tenido el sudeste asiático, hemos tenido Argentina, hemos tenido la subprime, hemos tenido la burbuja.com. Es un encadenamiento de burbujas una detrás de otra, ¿no? ¿Por qué? Porque la acumulación asimilada o ficticia llega a un punto en el que se revela insostenible. Los créditos ya no pueden pagarse y esto desata problemas de insolvencia y bancarrotas en cadena. Leo una cita de Robert Kurz, ¿no? En los últimos 15 años se ha acumulado en todo el mundo una cantidad apenas imaginable de créditos empresariales basura. Se trata de una bomba de relojería cuyo potencial explosivo debe ser reducido con inyecciones de liquidez cada vez más cuantiosas y cada vez más frecuentes. Pero esta bomba de relojería no puede desactivarse nunca totalmente. ¿Cuándo pensáis que escribió esta frase? En 1999. Lo que vemos en la Reserva Federal, lo que hizo Obama en el 2010, era esto. Y para quien quería verlo, Robert Kurz no era economista, precisamente, se podía ver. El problema es que cuando estalle la última burbuja no se sabe muy bien cuál va a ser el saneamiento desde el que todo pueda volver a comenzar. Este es un poco el problema, por lo menos desde la lectura del grupo de Exit y del grupo de Kurz. De alguna manera, la coyuntura a la que nos enfrentamos adquiere así un nuevo cariz, un nuevo matiz. No se trata solamente de una reducción de prestaciones salariales, del crecimiento de la pobreza, de formas represivas de administrarla, sino del inicio de una nueva fase histórica, de alguna manera. Aunque en ciertos países o ciertas empresas puedan seguir teniendo crecimiento, el proceso de valorización se encuentra con dificultades reales y cada vez más prohibitivas, ¿no? Y la crisis que atravesamos no es solamente una crisis de deuda, una crisis financiera, no es la transición hacia un nuevo modelo de acumulación, sino quizá la entrada en un periodo de declive, en un periodo que será cualquier cosa menos estable y que exige replantear los términos de la crítica social. No podemos pensar en volver a un capitalismo social, a un estado de bienestar como el de antes, a un capitalismo con rostro humano. No podemos pensar en adaptarnos al cambio climático, como dicen algunos, una formulación completamente ridícula, a mi juicio. Todo esto no lleva a ninguna parte, porque no supone ninguna respuesta real al problema con el que se encuentra esta economía autonomizada, que es una especie de pollo sin cabeza que nos lleva a todos contra la pared, ¿no? Todo esto son meras consignas vacías, de alguna manera. Y desde luego el modelo keynesiano de crecimiento capitalista, bienestar y paz social parece que fue un interludio. Un interludio, por cierto, que no fue ningún arcade ideal, que se limita a muy pocos estados y que en la mayor parte del mundo fue una fase horrible, desastrosa, que volver a esto y poner como modelo los países escandinavos es ridículo, ¿no? Si uno mira lo que pasó en África Occidental, por ejemplo, en esos mismos años, los procesos de descolonización, bueno, no sé con qué buena conciencia se puede seguir siendo socialdemócrata para los que lo sean, ¿no? A lo que nos enfrentamos más bien es una especie de nueva barbarie civilizada, a un proceso de descivilización. Un proceso en el que las desigualdades sociales adquieren desproporciones dramáticas, marcadas por la desocupación de masas y una nueva pobreza. Una nueva pobreza que incluye incluso trabajadores pobres, cada vez más precarios. El mayor problema será el crecimiento de población sobrante, que no pueda ser integrada en absoluto o solamente de forma muy precaria en un sistema capitalista que cada vez necesita menos trabajo, pero del que no permite ninguna forma de subsistencia más allá de las formas de socialización capitalista. Digamos que el desempleo bajo el capitalismo ya no es el ocio que se negaba con el negocio, no es tiempo libre, sino que es simplemente tiempo de pobreza. Aun cuando el trabajo deja de ser necesario desde los criterios económicos, no se niega el principio del trabajo abstracto, lo que se niega es la existencia de los que no lo tienen. El trabajo de los desocupados
es deberse buscar otro trabajo. Así funciona, por ejemplo, el Hartz IV en Alemania, ¿no? Es lo que mucha gente quiere cobrar, imitar, ¿no? Cobrar también, pero aquí sobre todo. Pero digamos, es una especie de sistema perverso, humillante, para azuzarte a buscar otro trabajo, una especie de administración burocrática y estatal del trabajo y la pobreza. En esto consiste esto. Por supuesto, hay un escalón más bajo, que podemos ver, por ejemplo, si alguno conocéis el documental sobre los trabajadores temporales en Amazon, el pasado invierno, salió, eran fundamentalmente, era muy interesante que se centraban en la inmigrante española. Una movilización, como en el ejército, bajo condiciones que recuerdan al campo de concentración, para responder a la demanda en Navidades, ser un trabajador temporal. Si no llega a suficiente demanda, te vas a la mierda. Y la forma de producción es como un campo de concentración. Tenemos incluso a los guardias neonazis para cuidar de que todo vaya bien. Otro ejemplo claro, que también estaba a la vista para quien quisiera verlo, son los procesos de lo que ha ocurrido en los procesos de desindustrialización de las grandes ciudades del Rust Belt americano. Detroit es el caso más sangrante. Para los que os guste la tele y veáis The Wire, Baltimore. Esto es, ¿no? La población negra, que era la mano de obra no cualificada, se convierte en población sobrante y lo único que se puede hacer es recluirla en guetos, dejarla que se cercene en, digamos, la marginalidad más absoluta. La única forma de salir de esta existencia de miseria sea la droga, y de alguna manera lo único que se puede hacer con ellos es, digamos, meterlos de vez en cuando en la cárcel, volverlos a soltar, una especie de población basura. Digamos que los superfluos se les expulsa de este sistema de ganar dinero en régimen de competencia sin que este sistema deje de ser la condición para su subsistencia material. Esta es la clave de esta nueva pobreza, ¿no? Günther Anders lo vio de alguna manera ya en los años 70 cuando dijo que la humanidad entera amenaza con convertirse en un gigantesco lumpenproletariado. Creo que esto no es una exageración. Quizá es un poquito como mirarlo con un microscopio, un proceso que está por venir, pero no creo que sea algo descabellado. El problema de alguna manera es, podríamos decir, que a falta de capacidad de consumo y de financiación, la producción de mercancías se paraliza, pero no se supera el modo de reproducción social existente. Y cuando la reproducción social ya no puede garantizarse, el Estado lo que hace es, por una parte, convertirse en mero ejecutor de exigencias de valorización a nivel macro, fundamentalmente privatizando todas las prestaciones sociales, a nivel macro, y a nivel micro intenta garantizar el orden de una población que ya no sabe cómo mantenerse con vida, y lo hace volviendo a ser lo que fue en sus inicios, una banda armada, fundamentalmente. Creo que basta echar un vistazo a los presupuestos generales del Estado del Ministerio del Interior para saber lo que quiere decir esto. Digamos, es un panorama en el que una casta con mejores salarios podría quedar protegida en guetos de lujo altamente vigilados, patrullaría por todas partes, esta es una descripción que da Kurz, la parafraseo un poco, patrullaría por todas partes una especie de policía armada hasta los dientes cuya única consigna es la tolerancia cero, y habría una masa de seres humanos superfluos o medio superfluos, o con miedo de llegar a ser superfluos, que están divididos entre la prisión, el campo de trabajo, a la Amazon, y en caso de las mujeres, empleadas domésticas de esta casta de lujo, ¿no? Este sería el aspecto de la fase final de la democracia, por lo que parece, ¿no? Y todo, digamos, porque las exigencias, las capacidades de producción del capitalismo serían excesivas para poderlas emplear de alguna manera. Es una especie de situación como la de Tántalo, si conocéis la mitología griega, ¿no? Esta figura que fue castigada a estar toda su vida en un estanque con agua hasta la barbilla y debajo de un árbol lleno de frutos, que cada vez que quería comer o beber se alejaban de él. Es decir, todo está al alcance de la mano. Tenemos hospitales, tenemos médicos, tenemos medicinas, tenemos agua, tenemos electricidad, tenemos vivienda. Pero en la forma abstracta de la mercancía y el trabajo resulta inaccesible porque no hay medios, podría no haber medios para financiarla. Los intentos de domesticar la dinámica capitalista, redistribuyendo la riqueza, la regulación estatal,
ya no estarían a la altura de esta fase histórica. No se trata de reparaciones de emergencia, sino del modo de constitución de lo social y, digamos, de la jaula que supone la riqueza abstracta para la riqueza concreta, de alguna manera, que hace que cosas aparentemente muy accesibles se vuelvan inaccesibles para cada vez más estratos de población. El problema es que hay que romper con las formas de socialización del capitalismo. Parece que yo diría que no hay mucha alternativa con esto, pero es súper difícil esto. Esto es una cuestión que parece prácticamente infactible, ¿no? Porque el capitalismo constituye todo lo que constituye nuestro mundo y la teoría no puede ofrecer ni recetas aplicables ni terapias de ayuda. Esto es, vamos, el límite consciente de lo que os estoy contando, ¿no? La lógica de la valorización se ha impuesto en todas las esferas de la vida y no hay ningún sujeto tampoco que por su posición en el sistema productivo pueda superarla. Lo que se creía una vez que podía ser el proletariado, desde luego no lo cumple nadie, ni mucho menos la multitud de esa que algunos teóricos se empeñan en conjurar. ¿Qué ocurre? Pues que el intento incluso de ir más allá de las formas de socialización que constituyen y canalizan la totalidad de nuestra vida es muy difícil, porque mientras no se rompa, digamos, con las formas de socialización que conocemos, los individuos debilitados, empobrecidos, intimidados, se aferran a las formas de socialización que conocen, que fundamentalmente es la competencia, el todos contra todos, y el qué no haríamos por no perderlo todo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Una lógica cada vez más violenta, porque cada vez más excluyente, que da lugar a dinámicas de pseudocrítica cada vez más destructivas y cada vez más violentas. La caza del especulador, aunque en algunos casos pueda no ser demasiado condenable, pero sobre todo formas de anticapitalismo reaccionario. También formas de movilización de ciegos sentimientos de odio e impotencia, como podrían ser paradigmáticamente el caso de los Falconi o las nuevas ondas de xenofobia, por ejemplo en Francia, cuando parece que cerca del 70% de la población aprueba la expulsión de gitanos. El problema de alguna manera sería que el capitalismo se descompone, pero lo hace desde su triunfo absoluto sin alternativa posible. Es decir, su muerte es una muerte de éxito. Y lo que vendría después no sería el socialismo, sino que serían las ruinas. Anselm Yappe dice que si fuese capaz de tener intenciones, se podría suponer que la del capitalismo sería ser la última palabra de la humanidad. Esto suena desde luego muy apocalíptico, no es mi intención dejar las cosas así, pero sí decir que tal y como están las cosas, el colapso del capitalismo será un proceso de autodestrucción, de recrudecimiento brutal de las relaciones sociales. No voy a ser yo, tendréis una sesión en la que se va a hablar de la crisis energética, de la crisis del petróleo. No son cosas, digamos, tan abstractas de las que estamos hablando. Y lo que podría haber es una especie de lucha desatada por los despojos de la riqueza capitalista, una especie de supervivencia del más fuerte, una proliferación de estrategias desesperadas de supervivencia que podrían ser peligrosas. ¿Peligrosas por qué? Pues porque, vamos a ver, si pensamos en cuáles son las formas realmente existentes de crítica, podríamos decir que no vienen tanto del deseo de cambiar una realidad objetivamente autodestructiva e insoportable, sino más bien del miedo a quedar excluido de una sociedad cuya capacidad de integración, su único medio de integración es el dinero y el salario, está encogiendo drásticamente, y el deseo de seguir perteneciendo a ella. Es decir, lo que pide la mayor parte de gente es salario, trabajo y a lo sumo un Estado que garantice un mínimo de consumo. No se pide abolir el carácter sacrificial de la lógica económica, ¿no? Se trata de algo de lo que tampoco se puede culpar a nadie, porque es este sustrato regresivo que mueve muchas de las protestas hoy, se basa en un grado real de impotencia y de dependencia. Lo que todos aprendemos de alguna manera, yo desde luego no estoy fuera de esto, cada uno lo sabe porque lo vive, es que cada uno está solo contra la lógica del capital. No hay nada más que esto. Y la sensación es que resistir no sirve de nada. Bueno, yo no sería en este sentido tan pesimista, ¿no? Creo que situar las esperanzas de emancipación en una especie de ruptura categorial, como hace Kurtz en la crítica del valor, ante esta situación de posible barbarización, de estilización, es demasiado poco.
creo con ellos que de lo que se trata es del todo, ¿no? No se puede cambiar esto sin cambiar el todo. Pero si uno no empieza por necesidad, haciendo de necesidad virtud por la puerta de su casa, por el medio que uno conoce, creando formas de socialización distintas, intentando, digamos, que en el proceso de resquebrajamiento del capitalismo no haya otras formas de praxis, de formas de lazos de cosas en común, formas de solidaridad, uno no se acerca a este todo ni un pasito. Hay que empezar por lo poco que se pueda, ¿no? Porque no tenemos, digamos, más recursos que esto. Y de alguna manera lo que yo podía contaros era solamente, digamos, esta lógica autodestructiva. Espero que en el curso ulterior de este ciclo de formación habrá otras formas, digamos, creo que la clave es esta: buscar formas de socialización, formas de organización y de praxis que permitan salvar el nivel, digamos, de civilización y de sofisticación que hemos alcanzado, liberándolo, digamos, de sus potenciales más destructivos y permitiendo que salga de lógicas de competencia totalmente autodestructivas. Y de eso depende, digamos, que lo que pueda venir, si es que todo lo que os he contado tiene algún sentido, no son especulaciones de una banda de alemanes locos a los que yo me he creído. Si es que lo que puede venir sea un proceso, digamos, de barbarie a fuego lento, o una especie de una nueva Edad Media, una nueva fase de la prehistoria, no sé cómo decirlo, o que pueda ser una salida un poco menos cruda que permita, aún más allá del capitalismo, bastante más habitable que lo que hemos conocido hasta ahora. Eso era todo. Muchas gracias, Jordi.